Muy buenas tardes, comunidad de TikTok. Saludos, un feliz resto de semana para todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus dispositivos electrónicos una semana más. En este momento vamos a inaugurar una nueva sección dentro de este canal. Sabemos muy bien que a ustedes les encantan los lives que generan debate, a nosotros también, por supuesto. Pero también queremos compartir cuestiones innovadoras para ver si a ustedes justamente les agrada, nos den sus opiniones y de esa manera poder enriquecer un poco la comunidad de TikTok en este momento. Agradecemos a todos los que poco a poco se van conectando. En este momento estamos inaugurando la sección que se llama Let's Global. Es una sección que vamos a compartir y analizar noticias relevantes en el ámbito jurídico que consideramos son de interés de nuestra comunidad y que, bueno, nos va a permitir poder transmitir desde nuestro punto de vista noticias alrededor del mundo que pueden tener un impacto jurídico aquí en Ecuador y casos aplicables a nuestra realidad para que ustedes puedan tenerlos presentes. Entonces, saludamos a todos por estar conectados, gracias por permitirnos entrar en sus dispositivos y empezamos este primer episodio de Let's Global, un producto de Insolium Abogados. Hoy el tablero jurídico y empresarial internacional se está moviendo a una velocidad sin precedentes. Un fallo histórico contra Google en Estados Unidos redefine cómo las grandes plataformas digitales deben competir y nos deja lecciones que podrían aplicarse incluso en Ecuador bajo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Al mismo tiempo, en Europa, la UEFA impone sanciones millonarias a clubes de élite por incumplir las reglas de sostenibilidad financiera, un estándar que recuerda los principios de fair play aplicables en otros sectores económicos y que podrían inspirar en reformas en nuestras ligas y empresas. En México, actores de doblaje y locutores libran una batalla contra el uso de inteligencia artificial que clona sus voces sin autorización, abriendo un debate que cruza propiedad intelectual, protección de datos personales y derechos laborales, materia que en Ecuador ya tiene base legal con el reconocimiento de la voz como dato biométrico sensible. Aquí en Ecuador, la minería ilegal avanza como una marea negra, alimentando redes de crimen organizado y moviendo miles de millones de dólares fuera del control fiscal en un contexto donde los convenios ambientales y contra el crimen transnacional exigen acción inmediata. Y en el mar Báltico, un incidente con un buque chino pone en riesgo gasoductos y cables de telecomunicaciones, recordándonos que la infraestructura crítica regulada por tratados como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es tan estratégica como vulnerable. En los próximos minutos vamos a conectar con estos puntos para entender cómo decisiones judiciales, regulaciones económicas, luchas gremiales, delitos ambientales y tensiones geopolíticas impactan directamente en las oportunidades y riesgos de negocios en Ecuador y Latinoamérica. Esto es Let's Global, un producto de Insolium Abogados, y aquí la ley se entiende para actuar. Saludos a todos los que están reaccionando, los que se están conectando, gracias a todos ustedes. Si tienen inquietudes, preguntas, sugerencias para poder enriquecer esta y más secciones que tenemos para todos ustedes en nuestros canales de redes sociales, estamos abiertos a sus sugerencias y críticas sanas y positivas y negativas. Vamos entonces a presentar el desarrollo de cada una de estas 5 noticias que hemos seleccionado para que ustedes puedan entender a fondo y el contexto de cada caso. Hoy les traemos un recorrido por 5 escenarios donde la ley y los negocios se cruzan de forma directa y créanme, las lecciones no son solo para abogados. Vamos a los hechos. Noticia número 1, Epic versus Google, Estados Unidos. La fuente de esta noticia es US Court of Appeals del 31 de julio de este año. Fragmento clave. La Corte confirmó que Google ejerció monopolio en la distribución de aplicaciones Android
y en su sistema de pagos, imponiendo una injunción de 3 años para abrir el mercado a competidores. Contexto legal. Esto es un caso clásico de antitrust o derecho de la competencia. En Ecuador, un precedente así podría analizarse bajo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, que también prohíbe el abuso de posición dominante. La Corte estadounidense no solamente sanciona, sino que obliga a abrir el mercado, un tipo de remedio estructural que aquí también podría aplicarse, por ejemplo, en sectores como el de telecomunicaciones o distribución exclusiva. Implicación práctica. Las plataformas digitales, aunque operen globalmente, deben adaptar sus modelos a cada marco legal. Para empresas ecuatorianas que dependen de Google Play o servicios similares, esta decisión podría abrir oportunidades de distribución alternativa en el mediano plazo. Noticia número 2. Sanciones financieras de la UEFA en Europa. La fuente es la UEFA, fecha 4 de julio de 2025. Fragmento sobre esta noticia. 12 clubes de fútbol, incluidos el Fútbol Club Barcelona y el Chelsea de Inglaterra, son sancionados por incumplir la regla de ganancias del fútbol y por exceder el costo de sus plantillas con multas que superan los 80 millones de euros. Contexto. La regla ganancias del fútbol es un estándar de sostenibilidad financiera aplicable bajo las regulaciones de la UEFA. No se trata solamente del deporte, es compliance financiero en estado puro. En Ecuador, aunque no exista un marco igual para los clubes, la ley de compañías y las normas de transparencia financiera pueden exigir ajustes parecidos, sobre todo para organizaciones con alto gasto operativo y flujo de caja inestable. ¿Cuál es la implicación directa? El mensaje es claro. Las autoridades pueden imponer controles estrictos al gasto y sancionar el incumplimiento. Empresas fuera del fútbol, constructoras, exportadoras, startups, también podrían ser sujetas a restricciones si sus balances muestran riesgos de insolvencia. Vamos con la tercera noticia del día. Actores de doblaje versus la inteligencia artificial. En México sucedió este caso. La fuente es la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales. El gremio denuncia el uso de la inteligencia artificial para clonar voces sin autorización ni pago, exigiendo que la voz sea reconocida como dato biométrico sensible. Contexto. En Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ya reconoce a nuestra voz como un dato biométrico sensible, lo que exige el consentimiento expreso para su uso y medidas de seguridad reforzadas. El caso que aconteció en México muestra lo que puede ocurrir cuando esa protección no existe. Vacíos legales que permiten sin duda alguna la explotación no consentida. ¿Cuál es una implicación práctica? Cualquier empresa que utilice inteligencia artificial generativa para audio, imagen o texto debe prever cláusulas contractuales que cubran derechos de imagen, voz y propiedad intelectual, evitando de esta manera demandas y sanciones administrativas. La siguiente noticia tiene que ver con minería ilegal aquí en Ecuador. Fuente Primicias, 14 de julio de 2025. El 67% del oro ecuatoriano proviene de minería ilegal que financia a grupos criminales y causa daños ambientales irreversibles. Contexto. Aquí confluye el derecho tanto ambiental, penal y tributario. La minería ilegal viola la ley mismo de minería, nuestra Constitución en cuanto a los derechos de la naturaleza
y normas internacionales como el convenio de Minamata sobre el mercurio. Además, genera flujos financieros ilícitos que caen bajo la Ley de Prevención de Lavado de Activos. Implicación práctica. Las empresas mineras formales deben blindar su cadena de suministro para demostrar trazabilidad. Exportadores y comercializadores pueden enfrentar bloqueos en mercados internacionales si su oro no tiene certificación de origen lícita. Vamos con la siguiente noticia. Capitán chino y daño a cables submarinos. La fuente es Reuters del 4 de julio de 2025. Un buque portacontenedores habría dañado un gasoducto y cables de telecomunicaciones en el mar Báltico, activando investigaciones internacionales bajo sospechas de sabotaje. Contexto para todos ustedes. Este caso involucra la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar y normas sobre protección de infraestructura crítica. Si el daño fuera intencional, podría considerarse un acto de sabotaje con consecuencias penales y diplomáticas. Incluso si fuera accidental, la responsabilidad civil y las reclamaciones de seguro entrarían en juego. Implicación práctica. Las empresas logísticas y navieras que operan en aguas internacionales deben cumplir protocolos estrictos de navegación y de seguridad, porque daños a infraestructura crítica pueden generar indemnizaciones multimillonarias y restricciones operativas. Son 5 hechos, 5 contextos distintos, pero un denominador en común, querida audiencia. El marco jurídico siempre está ahí, regulando, sancionando o abriendo oportunidades. Ahora vamos a desglosar el impacto legal y estratégico de cada uno de estos hechos. Vamos a aterrizar cada caso en su marco legal y extraer lo que significa en la práctica para empresas, gremios y actores económicos en nuestra región. Primero, el caso de Epic versus Google, competencia en mercados digitales. La normativa relevante en este caso en Estados Unidos es la Ley Sherman, sección segunda, abuso de monopolio. Comparado en Ecuador sería el artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Prohibición de abuso de posición dominante. Claves legales para este caso. El fallo obliga a Google a abrir su ecosistema Android a competidores. Un ejemplo de remedio estructural. No solamente se multa, sino que realiza cambios operativos obligatorios. En Ecuador, la Superintendencia de Competencia Económica podría imponer medidas similares a plataformas que restrinjan la distribución o los métodos de pago. Para startups y desarrolladores, esto significa que si el mercado se abre, podrán competir en condiciones más equilibradas. Para grandes corporaciones tecnológicas que operan aquí en Ecuador, esto es un recordatorio. El poder de mercado no es una licencia para cerrar el juego. Vamos con la siguiente, el desarrollo de la segunda noticia. El caso de la UEFA y la sostenibilidad financiera. Compliance deportivo. La normativa relevante en este caso de Europa es la UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations sobre el Fair Play financiero. En Ecuador, posible aplicación de principios similares por Liga Pro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en el marco de la Ley de Deportes y normas societarias. Claves legales de este caso. La UEFA impone multas millonarias y restricciones de inscripción a clubes que gastan más de lo que generan. Aunque en Ecuador no existe una regla de ganancias todavía de manera formal, sí hay deber de diligencia de los administradores y responsabilidad patrimonial si la mala gestión lleva a la insolvencia. Patrocinadores, inversionistas y broadcasters pueden exigir auditorías financieras más estrictas. Si las ligas locales adoptaran métricas de sostenibilidad, se reducirían litigios por contratos incumplidos y se protegería la viabilidad de los clubes. Vamos con el análisis del tercer caso.
Doblaje versus inteligencia artificial. Derechos de voz y propiedad intelectual. La normativa relevante aquí en Ecuador es nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La voz es un dato biométrico sensible, mientras que de forma internacional rige lo que es el Convenio de Berna sobre protección de obras y derechos conexos de intérpretes. Claves legales. Clonar voces sin autorización es tratamiento ilícito de datos personales y vulnera los derechos del intérprete. La sanción podría ser administrativa a través de, por ejemplo, nuestra Superintendencia de Protección de Datos Personales y de forma civil o penal por daños o perjuicios y también la invasión al derecho a la intimidad. Empresas que desarrollen inteligencia artificial de voz deben obtener el consentimiento escrito, delimitando el uso y pagar regalías. Si no lo hacen, se arriesgan a demandas colectivas, pérdida de reputación y bloqueo de productos en mercados con leyes de privacidad estrictas, como por ejemplo la Unión Europea bajo el GDPR, que es su regulación madre en materia de protección de datos. Vamos con el desarrollo de la siguiente noticia en cuanto a minería ilegal en nuestro país, sobre delitos ambientales y financieros. La normativa relevante en nuestro país es nuestro Código Orgánico Integral Penal sobre los delitos ambientales, artículos 245, 260, y en materia de lavado de activos, el artículo 317 de nuestra Ley de Minería. En el ámbito internacional rige la Convención de la Organización de Estados Americanos contra la delincuencia organizada transnacional. Claves legales. El 67% del oro proviene de fuentes ilegales que financian al crimen organizado. Empresas que compren oro sin trazabilidad pueden ser responsables penalmente por encubrimiento o receptación. Exportadores y joyerías deben exigir certificados de origen y trazabilidad minera. No basta con confiar en el proveedor únicamente. Se requieren auditorías y controles internos para evitar sanciones y bloqueos en los mercados internacionales. Vamos con el desarrollo de la siguiente noticia en cuanto a los cables submarinos, daños a infraestructuras críticas. La normativa comparada es la siguiente. En el ámbito internacional rige la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, también el convenio SOLAS sobre seguridad marítima, y en Ecuador normas de seguridad marítima y penal por daños a infraestructuras críticas en nuestro COIP en el artículo 345. Claves legales. Si el daño es intencional, podría ser considerado sabotaje, como lo dijimos antes, o un acto hostil, con responsabilidad penal y diplomática. Si es negligencia, aplica la responsabilidad civil objetiva y la cobertura de seguros marítimos. Navieras, operadores de cables y aseguradoras deben reforzar sus protocolos de navegación y mapeo de infraestructuras. Un solo incidente puede generar reclamaciones multimillonarias y afectar acuerdos internacionales de tránsito marítimo. Cada uno de estos casos, querida audiencia, nos recuerda que la ley no es un freno a la actividad económica, es el marco que define cómo competir, cómo innovar y proteger activos en mercados cada vez más interconectados. Analizaremos en este momento estas noticias, pero las vamos a aterrizar en situaciones reales que podrían pasar o ya están pasando en Ecuador y en la región. Aquí es donde las implicaciones legales se vuelven decisiones empresariales. En cuanto al primer caso en relación a tecnología sobre Epic versus Google y el impacto en pagos digitales, imaginemos que Ecuador adopta una regulación inspirada en este fallo. Cualquier marketplace o aplicación tendría que permitir pagos externos y no condicionar la distribución al uso de su propia pasarela de pagos. Un ejemplo concreto, una plataforma ecuatoriana de e-commerce
que hoy solo permitiría, se puede decir, pagos con su procesador interno, tendría que habilitar, por ejemplo, PayPal, transferencias bancarias o billeteras digitales externas. Riesgos y oportunidades en este caso: esto reduciría la dependencia de plataformas dominantes, pero también implicaría rediseñar contratos con comercios, ajustar términos de uso y reforzar medidas contra fraudes electrónicos, que hoy en día es pan caliente. Base legal para estas modificaciones y sugerencias es el artículo 9 de la Ley de Control del Poder del Mercado sobre abuso de posición dominante y normativa de la Junta Bancaria sobre medios de pagos electrónicos. En cuanto a la otra noticia sobre el ámbito deportivo, del control financiero al estilo UEFA, si la Liga Pro implementara métricas de fair play financiero como lo hacen en la UEFA, clubes con cargas salariales superiores al 80% de sus ingresos podrían recibir sanciones. Un ejemplo concreto: un club de la Serie A, cualquiera que ustedes nombren, que firma a varias figuras internacionales sin balancear el presupuesto, podría ser multado, restringiendo sus fichajes o incluso excluyéndolos de torneos. Impacto contractual: esto podría afectar las relaciones con sus patrocinadores, quienes podrían exigir cláusulas de terminación anticipada si el club queda inhabilitado. Marco normativo aplicable: la ley del deporte, ley de compañías y los reglamentos internos de la Liga Pro. El siguiente caso tiene que ver con propiedad intelectual sobre la inteligencia artificial y el doblaje. Un caso en concreto: una productora ecuatoriana de doblaje decide usar inteligencia artificial para replicar la voz de un actor famosísimo sin su autorización para un anuncio publicitario. ¿Cuál fue la consecuencia legal en este caso? Esto constituiría un tratamiento ilícito de datos biométricos según nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y violación de derechos conexos bajo el Convenio de Berna. Entonces, muy atentos. Las posibles sanciones pueden ser multas administrativas, indemnización de daños y perjuicios en el ámbito civil y retiro inmediato de la campaña publicitaria. Una estrategia preventiva para evitar este tipo de casos es estableciendo contratos claros de licencia de voz y cláusulas de uso específico para entrenar modelos de inteligencia artificial. El siguiente caso, que tiene relación con el ámbito de la minería sobre el riesgo de listas negras internacionales, un caso concreto puede ser que una exportadora ecuatoriana compra oro a un proveedor sin verificar la trazabilidad y luego se descubre que provino de minería ilegal, vinculada, peor aún, al crimen organizado. ¿Cuál es una consecuencia directa? Podría ser incluido en listas negras internacionales de Estados Unidos como la OFAC o la Unión Europea, perdiendo acceso a mercados y cuentas bancarias internacionales. La base legal: nuestro Código Orgánico Integral Penal sobre lavado de activos, la Ley de Minería y obligaciones de debida diligencia en acuerdos comerciales internacionales. Nuestra recomendación: implementar un sistema de debida diligencia y certificación de origen para todos los minerales exportados. Y el último caso, sobre infraestructura marítima, protección de cables submarinos. Por ejemplo, una operadora de telecomunicaciones con infraestructura submarina frente a la costa ecuatoriana detecta movimientos inusuales de un buque pesquero en zona crítica. Prevención jurídica y técnica: protocolos de monitoreo constante, notificación inmediata a la Armada y coordinación con aseguradoras y autoridades internacionales bajo el UNCLOS y el convenio SOLAS. Impacto si hay daño: además de la reparación física, podría haber reclamaciones multimillonarias por interrupción del servicio a clientes corporativos y organismos estatales. Como ven, detrás de cada uno de estos titulares hay escenarios muy concretos donde empresas, gremios y hasta gobiernos tienen que anticiparse. Y en todos estos casos la clave es la misma: prevención legal, control de riesgos y cumplimiento normativo. Entonces, querida audiencia TikTok, fueron 5 noticias, 5 industrias completamente distintas
y un mismo denominador común. Si no te anticipas, el costo puede ser altísimo. Aquí te dejamos algunas recomendaciones claras que podrían marcar la diferencia entre una crisis y una ventaja competitiva. Para empresas tecnológicas, evitar sanciones por abuso de mercado. Acciones claves. Revisar y actualizar los términos de uso, contratos con proveedores y políticas de acceso a servicios para asegurarse de que no limiten indebidamente la competencia. Sobre los clubes y ligas, control financiero y transparencia. Implementar auditorías financieras internas y reportes periódicos para asegurar que el gasto en salarios y transferencias sean sostenibles en el tiempo. Sobre las industrias creativas, inteligencia artificial y propiedad intelectual, incorporar en todos los contratos cláusulas sobre el uso de la inteligencia artificial, incluyendo prohibición o autorización expresa para entrenar modelos con material protegido y consentimiento por escrito para uso de voces e imágenes. Y finalmente, en cuanto al sector, la penúltima es sobre el sector minero y joyero, en cuanto a la trazabilidad y debida diligencia, adoptar certificaciones de origen, sistemas de trazabilidad y políticas de compliance que garanticen que el oro o minerales adquiridos provengan de fuentes legales. Y finalmente, en cuanto a la última noticia, sobre los operadores marítimos, en cuanto a la protección de infraestructura crítica, implementar planes de gestión de riesgos para cables y tuberías submarinas, incluyendo monitoreo en tiempo real, protocolos de respuesta y coordinación con la Armada del Ecuador. En derecho y en negocios, querida audiencia de TikTok, la mejor defensa es la prevención. No importa si su empresa está en tecnología, deporte, creatividad, minería o transporte marítimo. Invertir en cumplimiento normativo y trazabilidad siempre será más barato que pagar sanciones o reparar el daño ocasionado después. Si algo nos deja claro estas 5 noticias es que el derecho empresarial ya no entiende de fronteras. Hoy, una decisión antimonopolio en California podría inspirar reformas en Quito, un fallo deportivo en Suiza podría repercutir en nuestra Liga Pro y una protesta creativa en la Ciudad de México podría marcar precedentes sobre inteligencia artificial en toda Latinoamérica. Además, la minería ilegal en nuestro país nos recuerda que el crimen organizado opera como una multinacional y en el caso de los cables submarinos, evidencia que la infraestructura crítica es un asunto de seguridad jurídica y geopolítica. En este nuevo tablero global, la ventaja no tiene quien reacciona más rápido, sino quien se anticipa. En Let's Global, un producto de Insolium Abogados, seguiremos conectando los puntos para que transformes riesgos en oportunidades y cumplas con las normas antes de que sean titulares. Suscríbanse a nuestros canales, nuestras redes sociales, síganos, denos sus likes, compartan este episodio y contáctenos si desean asesoría legal especializada para explorar esta nueva realidad empresarial. Esperamos que este segmento haya sido de su agrado, es nuestro primer episodio. Queremos que sea una sección más de noticias, de novedades, de actualidad jurídica, noticias que muchas veces no se las encuentra en los medios locales y que bueno, nosotros desde nuestro enfoque, desde nuestro criterio, creemos que ciertas noticias también son interesantes conocerlas desde este tipo de ámbitos un poco más personalizados. Y nada, esperamos que haya sido de su agrado, esperamos sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. Si desean contactarnos, pueden enviarnos un mensaje por directo o escribirnos o llamarnos a nuestros contactos que constan en nuestra página. Agradecemos estos minutos con ustedes y estaremos en contacto en una nueva edición. Saludos y una feliz tarde.